Yo soy Leonardo Padura Fuente, un escritor cubano. Escribo novelas. Durante mucho tiempo trabajé como periodista. Sigo siendo periodista, no he abandonado el periodismo, aunque me dedico fundamentalmente a escribir mis libros. Tengo libros publicados en 21 lenguas. Mi editorial principal está en España, pero yo vivo y trabajo en Cuba. Este es mi estudio de trabajo. En este buró, que es un viejo mueble, yo he escrito prácticamente todos mis libros. Empecé a escribir en los años 80. Yo estudié en la Universidad de La Habana literatura. Soy graduado en literatura hispanoamericana, hice la especialidad en letras hispánicas y comencé a trabajar primero en una revista cultural, después trabajé varios años en un periódico, volví a una revista cultural ya como jefe de redacción. La primera revista se llamaba El Caimán Barbudo, el periódico Juventud Rebelde, y la revista La Gaceta de Cuba, de la que fui jefe de redacción, hasta el año 95 en que decidí profesionalizarme como escritor. Fue una decisión bastante aventurada, porque en ese momento yo tenía escritas 3 novelas. La primera se había publicado en Cuba, la segunda había salido en México en una pequeñísima editorial de la Universidad de Guadalajara, y una tercera novela que había ganado un premio nacional acá en Cuba, pero no tenía editores fuera de Cuba, y era un momento muy difícil económicamente aquí en el país. Era lo que se ha conocido después como el periodo especial, una época en que lo especial era que no había nada. No había comida, no había electricidad, no había transporte, no había dinero, no había cigarros, no había nada. Era una época terrible. Pero yo estaba decidido a trabajar como escritor, a vivir como escritor. Y el 31 de diciembre de 1995 terminé mi vínculo laboral con esa revista, pero no con el periodismo, porque inmediatamente comencé a colaborar con una agencia de prensa, Interpress Service, con la que he tenido una colaboración sostenida durante 20 años, pero escribiendo ya fundamentalmente mis novelas. En el año 1990 yo escribo esa primera novela de una serie que en estos momentos ya tiene 8 títulos, de novelas de carácter policial. No son propiamente novelas policiales, son novelas sociales con un personaje que hace una investigación. Ese personaje se llama Mario Conde. En las primeras novelas, en las primeras 4 novelas que conforman una serie, tienen una unidad estilística y epocal que se llama Las 4 Estaciones. Mario Conde es un teniente de la policía. A pesar de que es un policía bastante poco ortodoxo, yo necesitaba que fuera policía en el sentido de que la verosimilitud me lo exigía. Era imposible poner en Cuba a alguien a investigar un crimen violento si no era un policía, no era posible. Después, con los años y con el conocimiento de este personaje, me di cuenta de que estaba forzando un carácter a ser policía sin tener las condiciones para hacerlo, ni físicas, ni mentales, ni culturales. Este hombre es mucho más heterodoxo que disciplinado. Y decidí sacarlo de la policía, y en las novelas restantes está ya, se dedica a comprar y vender libros de segunda mano y hace investigaciones que de una forma o de otra lo vienen a buscar a él, lo encuentran a él y él realiza esas investigaciones. Y este personaje ya he vivido con él 25 años, porque apareció en esa primera novela que se publicó en Guadalajara en el año 91. Esa novela se llama Pasado Perfecto, está publicada en Brasil, la publicó la Compañía das Letras, porque yo empecé a publicar en Brasil con la Compañía das Letras, ahora publico con Boitempo. Y ha sido un personaje para mí muy importante en mi vida, al cual le tengo una gran gratitud, porque a través de él he podido expresar mi perspectiva de la sociedad cubana, de mi generación,
mis propias preocupaciones con respecto a la realidad, a la vida, a las relaciones entre las personas, a las relaciones entre las personas y la sociedad, porque Mario Conde, sin ser un alter ego mío, es un personaje que está muy cercano a mí y me sirve como vía para expresar todas esas opiniones y preocupaciones personales y sociales que tengo. Mi tránsito del trabajo como periodista al de escritor profesional fue bastante peculiar, pero necesario. En Cuba, en los años 80, cuando yo comienzo a escribir, todos los escritores tenían un trabajo. Periodistas, profesores, divulgadores, activistas culturales, en fin, tenían alguna ocupación, porque nadie podía vivir de sus derechos de autor. En los años 90, menos todavía, porque apenas se publicaban libros en Cuba. La primera crisis que se desata en Cuba, en esos años 90, cuando desaparece la Unión Soviética, cae el muro de Berlín, la primera crisis fue la del papel. Prácticamente se detiene la industria poligráfica cubana, la industria editorial, y dejan de salir libros. Entonces no era posible imaginar que alguien en Cuba, publicando en Cuba, pudiera tener una vida como escritor profesional. Pero yo decidí que no quería seguir trabajando en una revista, en un periódico, que yo quería dedicar todo mi tiempo a escribir. Y en ese momento que yo tomo esa decisión, yo había había preparado una antología de cuentos cubanos contemporáneos que se publicó en México. Me lo había pedido la editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese libro se llama El Submarino Amarillo, porque un poco era la idea de que todos estamos en el submarino amarillo. Y es una antología muy de mi generación. Escritores un poco mayores que yo, un poco más jóvenes que yo, pero bueno, alrededor de la edad que yo tenía en aquellos momentos. Compañeros de trabajo, de empeños durante muchos años, la mayoría de ellos. Y me habían pagado $400 por aquella antología, y era toda la fortuna que teníamos mi esposo y yo para vivir hasta Dios sabía cuándo. Pero yo a veces tengo dudas, no sé si soy ateo o soy agnóstico, pero en cualquier caso, una de las dos cosas soy. Pero a la vez, creo que por allá arriba debe existir algo que de vez en cuando se asoma en una nube y señala a alguien, lo toca con la punta del dedo, el dedo ese que pintó Miguel Ángel. Y yo había enviado una novela que se llama Máscaras a un concurso en España. El concurso funcionaba en el año 1995. Se suponía que el fallo del jurado estuviera sobre el mes de septiembre, el mes de octubre, y pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre, y yo no supe nada. En esa época no tenía correo electrónico, ni siquiera tenía teléfono en la casa. El teléfono de mi casa estaba pedido desde el año 1957 y todavía no teníamos teléfono. Y yo, bueno, pensé que otro escritor había ganado el premio. En los concursos literarios, por supuesto, los organizadores le avisan al ganador del premio, no le avisan a los que pierden. Los que pierden, perdieron. Y pensé que era lo que me había pasado a mí. Pasó diciembre, dejé de trabajar, y el 13 de enero del 96, 13 días después de haber firmado mi declaración de independencia, la vecina de enfrente, que es la que tenía teléfono en aquella época, 6:30, 7 menos cuarto de la mañana, me grita desde los bajos y me dice: corre que tienes una llamada del extranjero. Y yo me levanto, me echo un poco de agua por la cara, cruzo, voy allí y oigo la voz de una persona con acento español que me dice: Leonardo Padura. Digo: sí, Leonardo Padura. Dice: usted ha ganado el premio de novela Café Gijón. Cuando yo oí aquello, fue como una conmoción. Me quedé así,
porque a mí se me había olvidado que existía el concurso. Yo pensé que, bueno, que había pasado todo. Y de pronto me dice, espérese que alguien quiere hablar con usted. Y se pone una escritora española que se llama Rosa Regás, a la que yo conozco. Y Rosa me dice, Leonardo, felicidades, has ganado el premio. Y entonces es cuando realmente me doy cuenta de que es cierto, de que he ganado el premio Café Gijón, que eran 2 millones de pesetas de la época, 16.000 dólares, lo cual aquí en Cuba era una fortuna increíble. Es decir, yo creo que ese día Dios me señaló con el dedo, pero me tocó 2 meses después cuando la directora de una editorial muy importante en España, Tusqués Editores de Barcelona, me llama y me dice, he leído tu novela, la que ganó el premio, y estamos interesados en ser tus editores. Y entonces fue cuando realmente dije, bueno, si algo existe por allá arriba, ese algo me miró y me tocó con el dedo. Yo creo que disciplina, idea y dinero son 3 elementos muy importantes para poder ejercer una carrera literaria, sobre todo en el caso de la novela. Los ensayistas muchas veces trabajan en universidades, por ejemplo, y tienen un salario garantizado por la universidad. Incluso las universidades le dan un año sabático para que hagan sus investigaciones. Los poetas, pues, un día llegan a su casa, se toman un café y se sientan en la máquina o a mano y escriben un poema. Una novela significa un trabajo de 2, 3, 4, 5 años. Por lo cual hay que tener primero la idea para escribir esa novela. Hay que tener la disciplina para tener esa perspectiva de que uno comienza hoy un trabajo que no sabe cuándo va a terminar y que tiene que hacerlo todos los días. Aunque a veces se sienta desanimado, a veces piense que lo que está escribiendo no va a funcionar, a veces tenga dudas si ha logrado expresar lo que quiere expresar, tiene que seguir adelante. Y la disciplina es la que lo ayuda. Es como, yo lo comparo con el corredor de fondo, el corredor de una maratón, que sabe que hay momentos en que piensa que no va a resistir, que esos 42 kilómetros son imposibles de vencer. Y sabe que la única solución que tiene es seguir corriendo, seguir corriendo, seguir corriendo. Y el dinero es muy importante porque para poder poner en práctica esa idea y para poder ejercer esa disciplina, el escritor necesita una economía. Yo he escrito sin dinero, con muy poco dinero y en los últimos años con una posición económica que me permite, por ejemplo, mis 2 últimas novelas que han estado publicadas por Boitempo en Brasil y que han tenido bastante éxito, una se llama El hombre que amaba a los perros, otra se llama Herejes. Esas 2 novelas me llevaron 9 años de trabajo. 9 años de trabajo. 9 años significa la 6ª parte de mi vida. ¿Cómo yo hubiera vivido 9 años si no hubiera tenido una economía que me lo hubiera permitido? ¿Cómo hubiera podido dedicar 9 años a escribir estas novelas? Por eso creo que sí, que el dinero puede ser importante para ayudar a la creación de la obra literaria. Hay un elemento además adicional, en mi caso, que es muy importante para escribir, que es la estabilidad emocional. Para mí, tener una cierta tranquilidad de espíritu en las cosas fundamentales de la vida es muy importante. A mí no me han ocurrido grandes desgracias en la vida, no me han ocurrido. De mi familia cercana, mi padre murió hace 2 años, a una edad en la que las personas mueren. Murió con 87 años, un ataque al corazón, 4 días en una cama y murió. Es casi normal y casi una bendición para un hombre de 87 años morir sin tener una larga enfermedad. Y el ambiente familiar en que he vivido ha sido muy importante.
Y el centro de ese ambiente familiar han sido, primero, mis padres que me apoyaron toda mi vida para que yo pudiera hacer lo que yo quería hacer, que era estudiar. Mi padre me dijo un día algo que fue decisivo en mi vida. Me dijo, mientras tú estés estudiando, vas a tener siempre ropa que ponerte y un plato de comida. El día que dejes de estudiar, tienes que salir a la calle y buscarte la ropa y la comida. No te mantengo un día más. Y el otro punto que ha sido muy importante para mí ha sido el apoyo de mi esposa, la que ha centrado mi vida adulta y es mi compañera no solo en la vida sentimental, amorosa, sino también mi compañera de trabajo. Ha sido fundamental para que yo pueda escribir de la manera que he escrito. Es mi primera lectora, mi primer crítico y mi compañera de trabajo en algunos puntos muy concretos, como por ejemplo el cine. Cuando yo escribo para el cine, que es un oficio que complementa esa economía del escritor de la que estábamos hablando, que es tan importante, yo lo trabajo con ella. Recientemente hemos escrito 4 guiones juntos de mis primeras 4 novelas policiales para una serie que se está ya preparando para salir el año próximo en España. Y con otras películas también ha trabajado conmigo y es realmente ha sido una bendición tener esa persona que me ha dado esa estabilidad durante todos estos años. A mí Cuba me lo da todo como escritor, en el sentido de que lo primero con que trabaja un escritor son las palabras. Las palabras que yo oigo en la calle, ahí está el primer elemento con el que yo trabajo mi literatura. Y yo escribo en cubano. Escribo, por supuesto, en la lengua española. Hay personajes que utilizan de una forma el idioma, otros personajes lo utilizan de otra. El narrador de los libros lo utiliza de una manera distinta, pero escribo en cubano. Es decir, que la primera inspiración está en las palabras que oigo. Lo segundo es las personas que conozco. Yo puedo tener una relación de cercanía, de amistad, de conocimiento con una persona de España, de Brasil, del Congo, pero la psicología del cubano es la que mejor yo conozco, porque yo soy cubano, me crié entre cubanos, vivo entre cubanos, toda mi relación existencial, fundamental, ha sido entre cubanos, es decir, que es una psicología que conozco mucho. Y luego la realidad, esa realidad que es tan peculiar, la realidad cubana no se parece a ninguna otra realidad y que dominarla, llegar a tener una idea de ella, puede ser bastante complicado, porque es una realidad que cambia, pero no cambia, y que cuando parece que cambia menos es cuando más está cambiando. Entonces uno tiene que tener una relación muy dialéctica con ese mundo para poder reflejarlo. Y a mí me es muy fácil encontrar las claves de qué ocurre en la realidad cubana viviendo en un lugar como este, en un barrio como este. ¿Por qué? Porque yo nací aquí, mi padre nació aquí, mi abuelo, mi bisabuelo. En este lugar yo salgo a la calle y converso con 3 o 4 personas y yo sé exactamente cuál es el estado de la nación cubana. No tengo que oír al presidente decirme cómo están las cosas. Alguien me dice, oh, la carne de cerdo está imposible este año, tiene unos precios que están horribles. Y yo por ahí sé cómo está la economía familiar de las personas. O me dicen, bueno, los muchachos de ahora tienen tales problemas, hacen tales cosas, y voy entendiendo la realidad de una manera muy directa, muy viva, muy dinámica, muy en esa evolución que puede parecer que no ocurre, pero que en realidad ocurre. El hombre que amaba a los perros es una novela a la que yo llego, creo que en el momento de mi vida, de la vida cubana, de la vida del mundo, en el que debía llegar. Creo que ahí hubo una especie de conjunción cósmica para que todo encajara.
Hacía años yo había estado en México, en los años 80. En mi primera visita estuve en la casa donde fue asesinado Trotsky, en Coyoacán. Esa casa me produjo una impresión muy fuerte porque es un lugar que está construido, está concebido prácticamente como una cárcel en la que se autoencerró Trotsky. Pero ese Trotsky que se había autoencerrado en esa casa de Coyoacán, a la cual llegó la mano de Stalin y lo asesinó, era para mí un personaje desconocido. En Cuba no se conocía la figura de Trotsky, la obra de Trotsky. Se seguía la misma política con respecto a Trotsky que existía en la Unión Soviética. No existía. Años después, yo me entero de que el asesino de Trotsky, Ramón Mercader, había vivido en Cuba. Y eso fue algo muy significativo, porque de pronto uno se pone a pensar, bueno, el asesinato de Trotsky, México 1940, está mirando la historia. Y de pronto el hombre que fue el protagonista de ese asesinato estaba en Cuba y yo pude haberme cruzado con él en la calle. Es decir, que la historia había estado al lado mío sin yo saberlo. Porque si yo me hubiera encontrado con Ramón Mercader, él me hubiera dicho, mucho gusto, soy Ramón Mercader. Algo que no hubiera hecho porque él estaba viviendo en Cuba con otro nombre, se llamaba Ramón López. Él no recupera su nombre hasta 20 años después de muerto, que en su lápida ponen su nombre. 20 años después de muerto recuperó su nombre. Pero si ese hombre me hubiera dicho, mucho gusto, yo soy Ramón Mercader, yo le hubiera dado la mano y le hubiera dicho, mucho gusto, porque yo no tenía idea de quién era Ramón Mercader. Esa era la ignorancia en que vivíamos. Pero en los años 90 empieza a haber más información, sé que este hombre ha vivido en Cuba y comienzo a leer textos diversos que tienen que ver con Trotsky, con el asesinato de Trotsky, con lo que había ocurrido en la Unión Soviética. Y ya hacia el año 2005 es que yo decido empezar a escribir este libro. Me doy cuenta de que es una historia que merece la pena ser contada, pero escrita desde la perspectiva de un cubano que no tuvo derecho a conocer esa historia. La relación entre historia y ficción que yo establezco es muy sencilla, Yo respeto los códigos y los acontecimientos históricos fundamentales. Por ejemplo, las cronologías históricas, no las violo, porque pienso que la historia se da en el tiempo y violar el tiempo de la historia es traicionar la historia. El resto es la ficción. Yo trato de rehuir el elemento político en la literatura, porque creo que la política es temporal, es coyuntural, y la novela debe hablar de lo permanente. Por eso trato de que la política no entre directamente en mis libros. Muchas veces lo político en mis libros lo pone el lector. Cuando el lector lee sobre mi reflejo de la sociedad cubana y hace sus conclusiones políticas, pero no porque yo expresamente hable de política. Pero en El hombre que amaba a los perros, con un personaje como Trotsky era inevitable que entrara a la política. Y por eso, cuando decido escribir Herejes, pienso entrar en un asunto que podía tener una lectura política en primer lugar, que es el tema de la libertad del individuo. Y entonces me puse a pensar y dije, bueno, tengo que tratar de que el mensaje de esta novela, aunque tenga lecturas políticas, sea fundamentalmente humano, sea fundamentalmente conceptual. Y por eso escribo una novela que se desarrolla en 3 momentos históricos diversos, con 3 personajes diferentes, que son un judío sefardí en la época de Rembrandt en Ámsterdam, un judío askenazi en la Cuba de los años 40 y 50 y después su vida en los Estados Unidos cuando decide irse a vivir a los Estados Unidos, y la historia de una joven cubana de estos momentos, una joven que pertenece a un grupo urbano que se llaman los emo, tribus urbanas le llaman acá en Cuba. Y a través de los 3 y su relación con el grupo humano al que pertenecen, la sociedad en que viven, hay una necesidad de decidir sobre la vida, y esa decisión tiene que ver con lo esencial de la libertad del hombre. Es decir, construir
su destino, desafiar un estado de cosas para construir su propio destino. Por lo tanto, es una novela que, aunque la palabra a mí me asusta mucho, hablando de novelas quiero decir, porque ninguna palabra asusta demasiado, pero esta asusta hablando de novelas, es una novela que puede tener un carácter filosófico, en el sentido de que habla sobre la relación del individuo con sus decisiones, con su sociedad y con la práctica de su libertad.